quería hoy fijar en un solo versículo, y es el versículo de Marcos, capítulo 9, versículo 42, que literalmente, palabra por palabra, matiz por matiz, dice así: y quien quiera, de cualquier modo, que pueda causar el tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, le es mejor para él, si le pusieran una piedra de molino pesada alrededor de la garganta y fuera arrojado en el mar. Aquí hay unos cuantos pequeños matices que nos pueden dar un poco de luz. El texto que hemos leído en la traducción española decía que le encajaran una piedra de molino. Yo ayer estuve dándole vueltas cómo se podía hacer eso y lo veía realmente imposible, porque si entra la cabeza sale. Pero el texto griego dice que le colocan una piedra de molino alrededor. Y esto se puede hacer colgándolo, atando una cuerda a la piedra y dando muchas vueltas y muchos nudos alrededor del cuello. Y de hecho, aunque Marcos dice colocar una piedra, Mateo sí que dice que le es mejor que le cuelguen una piedra de molino. O sea que la imagen visual que tenemos que tener, y que sí que precisa Mateo, sin que la otra fuera incorrecta, dice colocar, es que le cuelgan una piedra con una cuerda. Después, la palabra piedra, los expertos, esto lo miré ayer y debo hacer una corrección respecto al sermón de ayer, se refiere a piedra grande, de esas que movían 1 o 2 asnos o mulos, no a la piedra pequeña que movía una sola persona en su casa para hacer la harina. Con lo cual se recalca más el carácter tan terrible del castigo. De hecho, también el otro evangelista, Mateo, insiste pesada. De por sí ya es pesada, pero lo especifican. Esta enseñanza es además muy importante, porque la han consignado 3 evangelistas de los 4. Y no 4 porque Juan muchas veces trata de otros temas y no de los que ya han sido tratados en los otros 3. O sea que esto debió ser una verdad que les impresionó mucho o que les explicó mucho Jesús, porque los 3 recordaban estas palabras. Y me ha sorprendido la exactitud con que refieren las palabras de Jesús. Hay una pequeña diferencia en que uno dice poner una piedra de molino y otro dice colgar una piedra de molino, cosas mínimas. O que uno dice, Lucas, que lo ha arrojado al mar y otro dice ser hundido en el mar. Nada, cosas sin ninguna importancia, porque Jesús además hablaba arameo y ellos traducían fidelísimamente, pero a veces las palabras no sabes cuál sería la exacta en otro idioma, porque puede tener 2 significados. Entonces hay matices que a veces Dios permite que haya 2 palabras que completen una verdad. Y la última cosa respecto a las palabras literales. Dice los pequeños, micrón en griego. ¿Quiénes son estos pequeños a los que se escandaliza? Bueno, hay 2 posibilidades, que se esté refiriendo a los niños, pero esta posibilidad hay que entender que no parece la más probable, porque en otros momentos del Evangelio sí que se usa la palabra niños. La segunda posibilidad, que no excluye a los niños, es los más pequeños en la fe, los que empiezan, los que están comenzando este camino de Jesús.
Y esto sí que es más lógico, porque los más principiantes es más fácil que se escandalicen y que tropiecen o que incluso se alejen del camino. Pero añade una cosa, de los pequeños que creen en mí. Es decir, este pecado se refiere expresamente a aquellos que están dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque fuera de la fe, en el paganismo, se veía todo con más normalidad. El pecado, el egoísmo, las pasiones eran muchísimo más comunes y por lo tanto no escandalizaban tanto ni alejaban de un camino que no se conocía. Todo el mundo pensaba, todos son iguales. Pero en la Iglesia, no. En la Iglesia nadie que de verdad crea puede decir, todos son iguales, todo es una falsedad, todo es no. Y precisamente eso es lo que Jesús trata de traer al mundo. Por eso previene con la mayor severidad para que no apaguen la llama de aquellos que están comenzando, de aquellos que todavía son débiles. Pasa como con las velas. Cuando la llamita es pequeña, cualquier viento la puede apagar. Cuando ya está fuerte, incluso aunque soples, a veces hay que soplar mucho. Fijaos la seriedad con que Jesús advierte de este pecado. Y aquí yo lo pensaba antes de venir justo a la iglesia. Hay pasajes en la Escritura que nos dan gran tranquilidad, que nos hacen confiar en el perdón de Dios. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, cuando ese versículo, creo que es del capítulo 10, dice: porque aquel que confiese con los labios que Jesús es el Señor y crea con el corazón que Dios lo ha levantado de entre los muertos, será salvo. Aquel que crea, aquel que confiese esto, será salvo. Esto es palabra de Dios. En otros momentos, también de la misma carta a los romanos, San Pablo insiste, la fe, no las obras. La fe, no las obras, es lo que os salvará. No podéis comprar con todas las obras el cielo. El cielo está muy por encima de vosotros, sois indignos. Por un lado se nos dice esto. También Jesús mismo lo dice, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sin embargo, este versículo es durísimo. No parece que uno pueda haber hecho daño gravísimo, aunque sea una sola persona, gravísimo, y después con toda tranquilidad decir, bueno, Señor, pero creo en ti, perdóname. O que incluso lo diga de corazón, Señor, perdóname, y ya no haya consecuencia alguna. No parece, sin entrar ya en lo que han dicho los concilios y el magisterio y los santos, no parece que leamos el Evangelio y uno pueda pecar todo lo que quiera y después decir, de corazón, perdóname, y ya está. No queda consecuencia alguna. Al revés, hay pasajes, y este es uno muy serio, que cuando usa esa imagen la está usando con todo su carácter terrible. Imaginaos este modo de ejecución, que os lleven en una barca al centro de un mar profundo y allí, atado, para que no te puedas mover, veas cómo te atan una cuerda con varias vueltas y varios nudos al cuello, te aten a una rueda de molino, no te puedes desatar porque estás atado y te arrojen en el mar. Imaginaos por un momento la escena de sentiros que vais de cabeza a lo más profundo. Es pavoroso. Pues esta
es la imagen que usa el amor infinito, Dios, para darnos a entender la gravedad de ciertos pecados. Si lo imagináis visualmente, entendéis la intensidad con que Dios lo está diciendo. Y Dios no miente, más le valdría pasar ese momento de terror, pero no haber cometido ese pecado. Momento de terror que puede durar hasta morir 1 minuto o 2 minutos, que de verdad inimaginable el horror, en medio de la oscuridad que hay en lo profundo de un mar. Pues es preferible eso, antes que ese pecado. ¿Cómo se concilia esto con la idea simplista de decir, bueno, pido perdón y ya está? Alguno dirá, bueno, pero hay que pedirlo de corazón. Sí, pero no parece que si el pecado es algo tan espantoso, no quede ninguna consecuencia. Y aquí es donde vienen algunos otros versículos de la Biblia y el magisterio, el purgatorio. Sí, en el mejor de los casos podrás salvar la vida, en el mejor de los casos, pero aunque la salves, fíjate lo que es el pecado. Pues tiene que haber, como dice San Pablo, un lugar donde uno es purificado, donde uno pasa a través del fuego, dice en una de sus cartas, o como dice en una de las parábolas de Jesús, no saldrá de allí, de la prisión, hasta que haya pagado hasta la última pequeña moneda. El mensaje de lo que nos ha dicho hoy Jesús es claro: tenemos que tomarnos en serio el pecado. Tenemos que tomárnoslo en serio. No podemos caer en la trampa del demonio, no mensaje de Dios, sino trampa, de decir, bueno, Dios es tan bueno que le pido perdón y ya está. No queda ninguna consecuencia. Porque eso no es lo que nos enseña nuestro Maestro. Después de haber visto la medida e intensidad de este mal, evidentemente hay que reparar, o antes de la muerte o después. Pero debemos tomarlo muy en serio, porque la Sagrada Escritura, con todas sus llamadas a la penitencia, nos dice claramente: hacedlo antes de morir, hacedlo antes de morir. Y Él es el que conoce cuál es la purificación ya por la fuerza. Todo lo que tengamos que limpiar en nuestras almas lo haremos más rápidamente, más agradablemente, más ligeramente si lo hacemos en la tierra. Pero si lo hacemos ya a la fuerza, cuando no hay ningún otro remedio, allí sí que se aplicará la justicia en todo su rigor. Evidentemente, no todos los pecados merecen estas palabras de Jesús. No todos los pecados. Sería injusto aplicarlos a cosas muy pequeñitas. Pero aquello ya que hace daño al prójimo, fijaos, daño, no simplemente un pequeño mal ejemplo, que vean que no eres tan virtuoso, que podrías haberlo hecho mejor, daño, allí sí que se aplica. En mayor o en menor medida, con todos esos grados que podemos imaginar, porque el mismo Jesús lo vemos, pone grados. Pues nada más, que todos nosotros, aunque estas palabras evidentemente se aplican mucho más, muchísimo más a los clérigos, pero todos nosotros que nos lo apliquemos, porque todos nosotros tenemos la capacidad de hacer daño a aquellos débiles en la fe. Una palabra a veces, cuánto daño puede hacer, y a veces más que la palabra. Como he visto yo, cómo reaccionan algunas familias, algunos padres, cuando un hijo les manifiesta
que quiere ser sacerdote o que quiere ir a un monasterio, que todos nosotros, y este es el mensaje final de este Evangelio, aunque no hayamos llegado a cosas tan graves, entendamos lo que han entendido todas las generaciones y aun los paganos, que tenemos que purificar las almas de los pecados pasados, que la confesión solo nos da la vida eterna, el perdón eterno, pero no quita toda la carga que tendremos que purificar en el purgatorio. Así que todos nosotros, aunque sea poca cosa, que hagamos el propósito de hacer algo para limpiar esa alma, para quitar algo de la carga que vamos acumulando a lo largo de la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios.